La Biblia dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. En días pasados se fue a la presencia del Señor el pastor misionero canadiense Kenneth Chapman. Por su labor y obra de toda una vida para difundir la palabra de Dios, queremos rendirle un sentido y muy profundo homenaje. Esta es parte de su historia. Dios es fiel para dar la recompensa y cuidar los suyos. Y eso es nuestro testimonio. Era un marido muy bueno. No era difícil para él hacer cualquier cosa para mí. Y yo estaba diciendo que en la realidad no recuerdo de una pelea así, ni con palabras, y yo podría decir que en la realidad tuvimos un matrimonio, bueno, no sé si es perfecto, pero siempre sí, muy bueno. $57 y medio pudimos servir al Señor juntos. Nos casamos en el año 1950 y en 1954 estamos esperando un bebé. Pero el Señor lo llevó en el 7º mes y no había más. 4 años después tuvimos la oportunidad de adoptar a un niño de 7 meses, entonces pudimos adoptarle. El Señor nos dirigió y adoptamos a Betty, también a los 7 meses. El Señor nos había dado a 2 colombianos. Como el Señor nos unió, entonces a Él sea la honra y la gloria. Conocí al hermano Ken, con el cual tuve una buena amistad. Lindo hombre de Dios, muy fiel, muy entregado a la obra misionera en este país. Llegó a Colombia en el 46, 3 semanas después de que llegó Harriet, la que es ahora mi esposa. Viajaba mucho a Casillas. Era incansable en su vida de evangelización, regando el evangelio en nuestra patria. Siendo adolescente, mi mamá fue enviada por don Patricio al Barrios Unidos con el propósito de fundar una iglesia. Comenzamos la labor de predicación y allí pasaron 2 pastores antes de ellos y ya don Ken estaba recién casado con la señora Graciela porque ellos llegaron de Canadá y don Patricio los envió como pastores a la obra
de Barrios Unidos. Mi mamá tenía la costumbre de hacer grupos y hacerlos crecer. Y cuando el grupo crecía, le decía a don Patricio, favor, y me envían un pastor. Esta ya no es labor de mujeres, sino de pastores. Ahí entonces ellos fueron enviados y pastorearon la iglesia de Barrios Unidos. Ahí él estuvo de pastor durante unos años, mientras logramos conseguir dinero para comprar un lote en Huequetá. Ahí don Ken Chapman comenzó a pastorear y trabajaba en una forma constante, visitando un sitio y otro. Ahí lo vi que tanto lo que heredó la señora Graciela como lo que heredó él, lo dieron para la obra. Hicieron el Instituto Bíblico. Todo lo que ellos recibieron lo invirtieron en la obra en Colombia. Estando ya con el instituto en Funza, él compró un camión GMC y en compañía con Fabio Forero era ornamentador. Entonces ellos agrandaron el chasis para poder hacer el carro casa. Comenzaron a armar la casa haciendo todo, haciéndola como acostumbran las casas americanas, con su baño, con una especie de cocineta, con espacio para abrir en la parte alta y poder proyectar películas. Era una de las formas como él evangelizaba. En ese carro casa concluido, él iba a todos los sitios, cercanos y lejanos. Y en ese carro casa él llevaba a mucha gente de la iglesia que iba a los campamentos. De manera que él ahí volaba por esos sitios hasta llegar a Casillas. Muy buen conductor era. Yo en el carro casa viajaba con él una noche que iban a un culto en el campo y de un momento a otro se encendió el motor y Ken buscando con qué apagar, pero no lo encontró. El Señor nos ha puesto y aquí estoy a la orden. Cuando quiere vernos, venga acá. Mi esposo, sí, era muy sencillo, la vida muy sencilla que vivimos, pero en la voluntad de Dios. Don Ken Chapman fue un personaje fundamental en el proceso de evangelización de regiones como el departamento de Boyacá y los llanos orientales. Además, con su carrocasa y las películas del Dr. Billy Graham, él logró atraer la atención de muchos públicos que en condiciones diferentes no se hubieran acercado a escuchar el mensaje del Evangelio. De tal manera que Don Ken en mucho fue un pionero en cuanto a los estilos de evangelización, porque mejoró muchísimo el modelo de evangelización con las películas. Con eso visitó colegios y visitó muchos municipios y regiones apartadas del país. Un hombre que nunca se lo veía de mal genio, un hombre bondadoso. Aún en sus últimos días, con todos los dolores, le decía a uno, ¿cómo está Don Ken? Y decía, bien. Nunca se quejó. Y trabajaba duramente, un hombre sencillo, no gustaba que le dieran títulos ni que le dieran nada, lo que le gustaba era trabajar. La predicación, y Dios nos bendijo grandemente, y trabajamos mucho con la juventud. La mayor dificultad para la evangelización fue el fanatismo religioso y esa intolerancia que no
pensaba dos veces en si era necesario matar por defender la uniformidad religiosa católica en Colombia. Había un teniente sumamente politizado en esa época que borracho llevó a un policía para no dejarnos seguir en el culto. El policía no se dejó quitar el fusil, el arma, porque él quería matar a don Ken. Otro policía, pero él ya era cristiano. O sea, ese fue Ignacio Guevara. Ignacio Guevara conoció el Evangelio con Flaminio Rojas porque en una misión llamada la Misión de los Andes se estableció en Carabobo y allá los apedrearon. Entonces ellos fueron a la embajada americana y el gobierno les envió dos policías. Uno se llamaba Ignacio Guevara y el otro Flaminio Rojas. Escuchando el Evangelio, ellos conocieron a Cristo. Y todavía de policía le tocaba algunas veces hacer el recorrido de vigilancia frente a la casa, a la cuadra nuestra. Y cuando había cultos, él entraba a los cultos y escuchaba los mensajes. La persecución contra el Evangelio comenzó conmigo y mi esposa. Cuando Espina Pérez tomó el gobierno, llegaron a Garagoa 50 agentes de la policía. Les mataron una novilla, les dieron chicha a beber. Como a las 11, hicieron un desfile gritando «Viva la religión católica», abajo los protestantes, atacaron la misión, rompieron la puerta principal, pero no entraron. Y se fueron. Más tarde llegó un grupo más pequeño. Nosotros habíamos puesto tablas en la puerta, las quitaron y entraron disparando, subieron al segundo piso, tirando los pupitres, abajo al patio y lo que tenía algún valor lo llevaron, otras cosas las llevaron y las quemaron en la plaza. Los 50 agentes de policía que llegaron no se dieron cuenta de nada. Mi esposa y yo, cuando el segundo grupo entró adentro, no alcanzamos a vestirnos, sino en ropa de dormir. Subimos una escalera y nos metimos por un hueco en el zarzo. Y nos acostamos en medio de dos vigas. Dos hombres subieron al segundo piso, sacaron la estufa, y el uno subió sobre la estufa y alumbraba con la linterna el zarzo de la casa, del edificio. Pero como nosotros estábamos en medio de dos vigas, no nos vieron. Y el otro le dijo, bájate, esos no están por ahí. Y el hombre se bajó. Y antes de salir de la misión, le prendieron fuego a la casa pequeña donde nosotros vivíamos. Y ahí comenzó la persecución, que produjo relación, unidad y comunión de los unos con los otros en los diferentes grupos misioneros que había en el país. Y hoy en día estamos viendo la cosecha de esa siembra que estos pioneros del Evangelio hicieron. Hombres íntegros, que no se ven muchos hoy en día, de la misma talla, de la misma visión, de la misma espiritualidad que tenía, y de la entrega total a la obra misionera y a nuestro pueblo. Centenares de indígenas reuniendo para las reuniones. Toda su vida, su dinero, su tiempo y sus esfuerzos fueron usados en Colombia. Como misionero no tenían sueldo. La cruzada tenía por sistema decir que aceptaban venir a Colombia
y tenían que vivir por fe. En los años 30, ahí comenzó la obra de la cruzada. Iban, con las personas que iban llegando, iban a las chicherías. Frente a las chicherías, que eran los lugares y los expendios de sal, ahí se predicaba el evangelio. Mi mamá les traducía, porque ellos todavía no tenían práctica. Pero ahí era como un cuartel de reclutamiento. No podían hablar en inglés todos los días. Don Patricio les tenía señalados días para hablar en inglés. Y tenían que comer la comida de los colombianos. Porque él decía, si vinieron a Colombia, tienen que comer como comen los colombianos, tienen que actuar como actúan los colombianos, tienen que entrar donde los colombianos entran. Al reverendo Darío Silva, gracias por recordar a nuestro misionero. Muchas gracias. La herencia que le deja a don Ken es, en primer lugar, su sentido auténtico del Evangelio. Un Evangelio bíblico, un hombre también en lo personal muy accesible y un visible sentido de preocupación por la necesidad de la gente. Don Ken se distinguió por ser el típico cristiano auténtico que oraba mucho y que le extendía la mano a la gente en los momentos. Una huella de entrega, servicio y sacrificio a la obra de Jesucristo aquí en Colombia. Lo hizo en los estudiantes del Instituto Bíblico, donde yo fui estudiante con él. Lo hizo en las iglesias de aquí de Bogotá, especialmente en la iglesia de Barrios Unidos que él fundó y levantó una buena congregación, y también en las iglesias de los diferentes campos de Colombia. Era un hombre serio y severo. Nos infundió disciplina, sabio en la palabra de Dios y que tenía un deseo de formar siervos de Jesucristo ahí en ese instituto. Recién llegado a Colombia, la editorial Vierna Semilla había empezado con una pequeña tipografía. Él tuvo que entrar como ayudante, tuvo que levantar las galeras con los tipos de plomo, cortar el papel y accionar la máquina de pedal para imprimir el periódico de Cima a Cima. Era el único periódico cristiano, revista cristiana de esa época. Ayudó a sembrar lo que es hoy la editorial Buena Semilla, con el fundador de la editorial Buena Semilla, que fue el reverendo Patricio Simes, que por cierto fue una necesidad impuesta. El inicio de la Buena Semilla fue algo impuesto por las circunstancias de esa época, cuando los tipógrafos de repente se negaban a seguir imprimiendo los tratados. Los folletos evangelísticos que repartían en los campos, en las calles, en los pueblos de Colombia, eran la única literatura que había en esa época. Ken Chapman daba la inducción a los demás misioneros y les enseñaba algo de la cultura de Colombia y cómo tratar a la gente y cómo viajar y todas estas cuestiones. Él tenía su voz de aliento para los misioneros nuevos. Era ejemplar para nosotros. Cada clase era un desafío y uno podía llegar, los estudiantes podíamos llegar a donde él y contarle las dificultades, los problemas, y él siempre estaba listo a dar una voz de aliento. Le agradecía al Señor en cierta forma estar en Colombia, no por coincidencia, en esta fecha. François Mauriac, el pensador francés, dijo alguna vez que cuando muere un hombre bueno, toda la humanidad está de luto. Si eso fuera verdad, podríamos aplicar la frase al hermano Ken Chapman, pero él sería el primero en protestar, porque como buen protestante sabe, como debemos saber todos nosotros, que bueno no hay ni uno solo. Un hombre cuya biografía hay que escribir muy pronto, como inspiración para las nuevas generaciones de la iglesia colombiana. Cuando el hermano Ken llegó a Colombia había templos incendiados, pastores linchados, masacres horribles de cristianos.
persecuciones inenarrables que hay que recordar, porque el que olvida el pasado merece volverlo a vivir, como dijo Jorge Santayana. Hombres como Ken Chapman abonaron con su sudor, con sus lágrimas, con su desprendimiento, con su generosidad sin límites, con su enorme capacidad de sacrificio, siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo, el surco donde cayó la semilla bendita de mostaza, que hoy es un árbol gigantesco, en cuyas ramas oímos a las aves cantar alabanzas al Creador. Yo soy un humilde segador que está hoy aquí presente en nombre de toda Colombia, si me permiten tomar la vocería, para rendir un homenaje a Ken Chapman. Mi esposa Esther Lucía, quien no pudo estar presente, me recordó algo esta mañana, cuando le comenté que vendría aquí a estar con doña Graciela, con los hijos de Ken y con todos los hermanos en la fe que estamos honrando su memoria. Y fue que cuando ella se inquietaba por los niños desamparados de Colombia, recogió a una mujer en las calles de Bogotá que iba a tener mellizos y los llevó, adivinen a dónde, a la clínica Emmanuel. Nosotros los segadores, que también hemos pasado algunas dificultades, tal vez insignificantes, delante de lo que estos hombres y mujeres sufrieron por el Evangelio, debemos en nuestras devociones darle gracias a Dios todos los días, por hombres y mujeres que abandonaron el confort de sus familias de nacimiento, de sus países avanzados, para venir a una tierra intolerante, llena de violencia y de sectarismo religioso, a sembrar la bendita semilla que hoy vemos florecer en forma tan radiante. ¿En qué se cumple aquello que Jesús dijo cuando vio venir a Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño, un hombre transparente, un hombre vertical y un hombre íntegro? En él se ha cumplido lo que siempre he predicado, que yo creo que es la santidad: limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de conducta. Usted todavía no está en casa. Hay una patria mejor esperando por usted. Comuníquese telefónicamente o contáctenos por internet y permítanos indicarle el camino hacia esa casa donde todo es paz y amor. Ya volvemos en Hechos y Crónicas.